recomendarse plantillas, zapatos ortopédicos y ejercicios basados principalmente en el tratamiento para niños. En México, las instituciones públicas han dado recomendaciones para el pie plano, pero en el niño principalmente. Lo que lleva al siguiente problema, que es que los pacientes asintomáticos no requieren atención. Diversos autores mencionan este hecho en donde no se toman en cuenta lesiones que pueden ser causadas por el pie plano asintomático, esto en una cadena ascendente. Lo cual me llevó a mi pregunta de investigación, que es, ¿el ejercicio terapéutico se presenta como opción para el tratamiento del pie plano en la adultez? Como justificación tengo que los protocolos existentes para el pie plano son para niños. Y regularmente el tratamiento consiste en el uso de zapatos ortopédicos, plantillas y estiramientos. Además que el terapeuta físico debería conocer cómo abordar el pie plano no solo a nivel local, sino en una cadena ascendente y precisamente no solo para niños, sino también para el adulto. Entonces el tratamiento para el pie plano sin una activación muscular puede llegar a estar incompleto. No es que las plantillas no sirvan, simplemente que al retirarse la deformidad, la deformación del pie sigue presente. Entonces, autores mencionan que lo mejor es el ejercicio terapéutico. Como objetivos, tengo que el objetivo general es determinar si el ejercicio terapéutico es una opción para el tratamiento del pie plano en el adulto, y como objetivos específicos son establecer la importancia del tratamiento del pie plano en el adulto, enunciar la actividad profesional del fisioterapeuta en la atención del pie plano, determinar si el ejercicio terapéutico beneficia el aumento de la bóveda plantar en el pie plano del adulto y presentar el contenido de esta investigación en el PAPIME con clave PE 306522. Para los antecedentes, como mencionaba yo anteriormente, autores como Salazar en el 2007 mencionan que el mejor tratamiento para un pie plano es el ejercicio terapéutico, esto porque activa, fortalece y tonifica la musculatura. Además que las plantillas normalizan la distribución de la carga, pero su uso exclusivo no muestra cambios significativos. Se mostraron más cambios cuando se complementa el ejercicio terapéutico con las plantillas. Esto para la distribución del peso. Para el marco teórico, para esta investigación, se realizó la búsqueda en 3 idiomas principalmente, que fue en español, en italiano y en inglés, con las palabras clave de flat foot, pie plano, pie de piatto, exercise, postura del pie y ejercicios para el pie plano. Ahora bien, la bibliografía marca que todos los niños nacen con un pie plano, debido a que el escafoides va a aparecer hasta los 2 años. Entonces, durante ese tiempo los niños tienen un tejido adiposo. Entonces, pues precisamente como el escafoides aparece hasta los 2 años, se le ve como un pie plano a los niños. Y pasamos a la distribución de la carga del pie. En un pie normal, la carga va a distribuirse principalmente en 3 puntos, que va a ser en retropié, en calcáneo, con un 50%, y el otro restante se va a dividir principalmente en 2. 2/3 de este 50% se van a distribuir a la cabeza del primer metatarsiano, y mediante los huesos sesamoideos se reparte el peso del cuerpo hacia el suelo. El otro tercio restante va a ir a la cabeza del quinto metatarsiano, de igual manera para distribuir el peso hacia el suelo. Esto pasa en un pie normal. Para un pie plano, la distribución es totalmente diferente, en donde si en el pie normal la distribución del peso se dirige principalmente en la columna lateral del pie, en un pie plano ocurre lo contrario. La mayor distribución del peso va a ocurrir en la planta, en la huella plantar, en el pie, pero en su columna medial. Para la morfología del pie, principalmente le da la forma los huesos y los ligamentos. En cambio, para el equilibrio y el movimiento lo va a dar tal cual la musculatura, que va a estar conformada por los músculos intrínsecos y extrínsecos. Ahora bien, para la formación de la bóveda plantar, va a estar conformada por la fascia plantar, los ligamentos plantares corto y largo, la musculatura intrínseca y extrínseca.
el pie plano se va a clasificar principalmente en dos, ya sea en congénito o en adquirido. En congénito se tienen en mayor consideración dos factores, que va a ser el factor genético, con una predisposición hereditaria, y adquirido. El adquirido puede verse por un proceso autoinmune o bien un traumatismo. De estos se va a derivar entonces, se tiene que verificar que sea rígido o flexible. Como en la primera imagen que se tiene, es un pie plano rígido. Esto porque al realizar la extensión pasiva del primer dedo, no se forma el arco longitudinal. Caso contrario, en un pie flexible, en donde al realizar la extensión del primer dedo, aparece nuevamente el arco. Para la lesión del tendón del tibial posterior, se menciona que cuando se lesiona este puede provocar la caída del mismo arco, pero un estudio en cadáveres demostró que para que el pie plano, en este caso por ejemplo el adquirido, mantenga esa forma, debe de lesionarse la fascia plantar, los ligamentos plantares corto y largo, el ligamento deltoideo y el calcáneo escafoideo. Estos tejidos también se pueden ver lesionados ante un pie plano congénito y flexible, debido a la mala repartición del peso, en donde precisamente la mala repartición del peso va a predisponer a los tejidos a lesionarse. Como signos muy específicos del pie plano es que el retropié va a presentar un valgo, el medio pie va a estar en una abducción y el antepié en una supinación más abducción, como se muestra por ejemplo en la radiografía que está abajo. Y la metodología. Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo debido a que tuvo procesos secuenciales y medibles. Fue descriptivo porque especifica las propiedades y características del pie plano. Tuvo un diseño longitudinal porque se recabaron datos al inicio y al final, y fue cuasi experimental debido a que se manipularon variables para observar su efecto. La muestra fue no probabilística o dirigida debido a que de una población evaluada se tomó un subgrupo que cumpliera con características que se buscaban, que fuera que tuvieran pie plano en uno o en ambos pies. Para la recolección de la muestra se dividió en dos fases. La primera fue una invitación verbal en la que mi tutor acordó con la responsable de la licenciatura dar la invitación hacia los alumnos desde primero hasta el cuarto año de la licenciatura de fisioterapia, y al igual se le extendió la invitación a los alumnos de servicio social, de igual manera de la licenciatura de fisioterapia. También se acordó un lugar en el cual se pudiera realizar la valoración tal cual, en la que se tomaron datos que aparecerán a continuación en mi formato de valoración. Para los criterios de inclusión de esta muestra fue que fueran adultos, que fueran estudiantes de la licenciatura de la ENER León, que tuvieran pie plano flexible en uno o ambos pies, y que el índice de Chips-Mirac fuera mayor a 45%. Para los criterios de exclusión fue que padecieran o hubieran tenido lesiones osteoarticulares o musculotendinosas, así como intervenciones quirúrgicas previas. Para los criterios de eliminación fue que se ausentaran en la segunda etapa de valoración por inasistencia o bien el abandono. Y aquí está mi formato de valoración, en el que se les pidió, por supuesto, su nombre, su edad, su peso, su estatura y su género. Así como se integraron ahí los criterios de inclusión y eliminación, de exclusión, perdón, en el que precisamente se les preguntó si habían tenido algún tipo de lesión, así como las pruebas específicas llevadas a cabo, estas no solamente para el inicio y el final de la intervención, sino que las que ayudaron a identificar que tuvieran un pie plano flexible, que fueron el test de Jack, que es precisamente hacer la extensión pasiva del primer dedo, y el heel raise test, para evaluar la movilidad del pie con respecto a la funcionalidad del tendón del tibial posterior. Estos formatos fueron aceptados por 3 profesores de la clínica.
pasamos al protocolo de ejercicio, en el que se realizaron 11 ejercicios. Estos se dosificaron en un tiempo de 3 meses, los cuales se discutieron con mi tutor para precisamente dosificarlos correctamente, debido a que tiene una amplia experiencia en la dosificación del ejercicio. Se iniciaron con movimientos normales y morfológicos del tobillo, que son la plantiflexión, la dorsiflexión, eversión e inversión, para complementarlos con la apertura y extensión de los dedos, la flexión de los 5 dedos sin despegarlos del piso, la flexión del primer dedo y despegando los otros 4, y el del ejercicio del short foot. Este ejercicio tuvo un gran impacto en el 2019. Sin embargo, también es un ejercicio un tanto difícil, debido a que se le pide a los voluntarios que la cabeza del primer metatarsiano fuera en dirección hacia el calcáneo sin despegar ahora sí que el pie. Este se realizó en sedente y en bípedo. Además, se complementaron estos ejercicios con ejercicios de cadena cerrada, que eso fueron las sentadillas y los desplantes. Estos ejercicios se realizaron para activar la musculatura del pie y darle una adaptación y una resistencia a la musculatura propia del pie y además de la pierna, que serían los músculos extrínsecos. Como resultados, 71 alumnos y compañeros aceptaron la invitación, de los cuales 58 fueron excluidos debido a que tenían un pie normal o bien un pie cabo. 13 fueron los que aceptaron unirse al estudio. Sin embargo, 2 fueron eliminados por inasistencias. Ahora bien, para el índice de Chippos-Mirac, al usarse como un criterio de inclusión, debido a que este índice tipifica el tipo de pie, del 45% al 100%, este índice lo marca como un pie plano. Entonces, en este índice, si disminuye el porcentaje, quiere decir que se trata de un pie normal o bien un pie cabo. En la tabla de la esquina superior izquierda va a ser los resultados al inicio de esta intervención, y los de este lado van a ser los resultados finales. En este índice nos va a dar información precisamente del apoyo plantar, en el que se va a medir el medio pie entre el antepié y se va a multiplicar por 100, de ahí el porcentaje. Entonces, como resultado tenemos que en el pie derecho 3 aumentaron su huella plantar entre 5.04 y 5.52%. Sin embargo, 7 de ellos la disminuyeron entre 0.46 y 13.52%. Para el pie izquierdo, 2 la aumentaron ligeramente entre 9.06 y 14.98, pero 9 disminuyeron entre 0.36 y 17.8. Cabe mencionar que el voluntario número 11 contaba con un pie derecho normal, entonces simplemente se tomó su pie izquierdo para dicha intervención. Para el índice de Hernández-Corbo ocurre lo contrario con el índice anterior. En entre menor es el porcentaje, nos da la información de que es un pie plano. Entre mayor el porcentaje, habla de un pie normal o bien un pie cabo. De igual manera, la tabla de la esquina superior izquierda es la inicial y la de la esquina inferior derecha es la final, en donde aquí en el pie derecho 6 aumentaron el porcentaje, es decir, se acercaron un poquito más a tener un pie normal o una bóveda plantar normal, y 4 la disminuyeron. En el pie izquierdo 8 la aumentaron el porcentaje otra vez, y 3 la disminuyeron con entre 1.36 y 10.92. Para el test del escafoides caído, este test nos da información del movimiento precisamente del escafoides durante la carga y la descarga, es decir, cuando el voluntario estuvo en bipedestación y en sedestación, los cuales en el pie derecho 5 disminuyeron
entre 1 y 15 milímetros y 5 aumentaron entre 2 y 5 milímetros. Para el pie izquierdo, 7 disminuyeron entre 1 y 16 milímetros y 3 aumentaron entre 1 y 6 milímetros. Uno no mostró cambios y se quedó en 9 milímetros. Para el índice de la altura del arco se realizaron de igual manera en carga y en descarga, en donde para tomar este índice se midió la longitud total del pie desde calcáneo hasta las falanges y desde ahí se dividió entre dos para marcar un punto medio en el pie y de ahí medir la distancia desde el piso, desde donde el pie tiene contacto con el piso, hacia la marca, precisamente en la cara dorsal del pie. En donde en el pie derecho 6 aumentaron entre .006 y .09 y 4 la disminuyeron. En el pie izquierdo 9 la aumentaron entre .003 y 2.045, mientras que simplemente 2 disminuyeron su arco entre .003 y .008. Finalmente, en resultados para la sintomatología, tuvo muy buenos resultados porque 2 mencionaron sentir un aumento en la movilidad de sus pies, 5 mencionaron presentar una disminución en la contracción repentina involuntaria o bien calambres, principalmente en la planta de los pies y en tríceps sural o bien también parte de la musculatura de la pierna, además de una disminución en la sensación del cansancio al realizar actividades físicas durante la marcha y la bipedestación. Los 4 restantes también mencionaron tener una disminución de la sensación de cansancio durante la marcha, la bipedestación y la actividad física. Y como conclusiones, tenemos que los resultados fueron en su mayoría benéficos y esperados, principalmente por la sintomatología, y se resalta la importancia del diagnóstico, la intervención y recomendaciones para la atención del pie plano del adulto por parte del terapeuta físico. Además que el índice de Chicox-Mirac presentó mejores resultados a comparación del índice de Hernández-Corvo. Esto porque en la huella plantar, en el índice de Chicox-Mirac presentaron una disminución en la huella plantar en su parte del medio pie, donde tendría que ir el arco. En cambio, con el índice de Hernández-Corvo se vio una pequeña, digamos, ampliación. Hubo un ligero aumento de la superficie plantar en la impresión de su cara lateral. Y además, pues, se aumentó el arco dorsal. Con esto pudiéramos concluir que aumentó el tono muscular de la musculatura intrínseca del pie. Y que además esta investigación sirve de base para la guía didáctica llamada Valoración del pie plano flexible en el adulto, que fue un producto del proyecto PAPIME, en el que se trató de hacer lo más interactivo posible para los compañeros y adultos, en donde a través de este trabajo se les muestra a ellos cómo valorar un pie plano, cómo diferenciar un pie plano de lo normal, además de cómo clasificarlo, si en rígido o flexible principalmente. Se pusieron animaciones en las que los mismos alumnos pueden interactuar dando clic en diferentes ¿se me fue el nombre? Opción. Iconos, gracias. Entonces los mismos iconos arrojan información que puede ser útiles para ellos. Se abarcó también los signos y los síntomas que puede referir un paciente que se les presente, principalmente esto en adultos. Y pues tuvo muy buena aceptación. Se le presentó, me parece que a los alumnos de ortopedia, sí, eran los alumnos de ortopedia, y les pareció llamativo y fácil de entender principalmente. En esta parte de la guía también se les añadió, se trató de que fuera lo más ilustrativo posible, de preferencia con un poquito de menos texto, pero que el texto lo pudieran entender fácil. Se realizaron, hay videos
en el que se realizan las pruebas específicas que también ayudan al diagnóstico, y así como en el librito que brinque, viene el cómo realizarlo en caso de que necesiten leerlo. Se realizó también, por supuesto, los videos con un pie plano adulto. Ahí también se les incluyó el cómo puede valorarse durante la marcha. Ahora sí que no solo la valoración del pie tiene que ser en un estado estático, sino es muy importante lo dinámico, y pues también se les hizo como una especie de retroalimentación en las que pues ellos iban a plasmar lo aprendido, y por supuesto la bibliografía para que tuviera pues más validez. Y pues de mi parte sería todo. Bueno, Caro, vamos a continuar con las preguntas. Después vas a defender tu tesis. Cedo la palabra a la presidenta, por favor. Muy bien. Bueno, primero que nada, felicidades, Caro, por tu presentación y por tu trabajo. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Pero bueno, vamos a empezar con la parte difícil. Sí. Tus pacientes, dijiste que todos fueron con pie flexible, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pero, ¿eran sintomáticos o asintomáticos? 9 de ellos tenían síntomas y los otros 2 estaban bien, o sea, no presentaban síntomas tal cual dolorosos. Ok, ¿y los otros sí tenían dolor? Sí, los 9 restantes sí. Igual presentaban o dolor o cansancio, la sensación de cansancio al realizar alguna actividad física o durante la marcha por tiempos prolongados. ¿Y si consideraste esos aspectos para incluirlos en la valoración? ¿Sí están valorados o no? ¿Cómo? Escalas que antes y después, cuestiones de valorar el dolor. Pues tal cual no usé una, o sea, por ejemplo la EVA me parece, que es igual del 1 al 10. La verdad es que no la utilicé, pero en el formato de valoración inicial les preguntaba yo si tenían alguna especie de dolor en pie, en tobillo, rodilla, cadera, y al final también hice la retroalimentación y mencionaron al menos los 9 que presentaban síntomas, que todo bien, no presentaban síntomas desde que hacían los ejercicios. Okay. Igual pues ese hubiera sido como un área de oportunidad, ¿no? Incluir sí. Como área, la escala de dolor o incluso la de fatiga, ¿no? Sí. Así antes y después para que tuviéramos más un resultado más objetivo. Sí. ¿Okay? Muy bien. ¿Tú crees que el peso de tus pacientes influía en los resultados obtenidos o bien en la sintomatología que ellos presentaban? Pues en parte sí, pero me fui un poquito más por la parte de la evidencia científica, en la que en el 2019 o 17 mencionan que son factores un tanto independientes. Se puede dar más, por ejemplo, cuando se trata de un pie plano adquirido, en el que sí se involucra el peso del paciente, pero esto hasta la quinta y sexta décadas de la vida, principalmente. Okay. ¿Y cuál fue la dosificación que empleaste de tu protocolo? Principalmente fue en 3 meses. Las series fueron 3 series durante los 3 meses, y ahí, claro, se dosificó las repeticiones. Realmente, como se trata de igual, pues de músculo, el primer mes fue, por supuesto, de menos a más, en donde se dosificaron con 12 repeticiones. Después de ahí fueron aumentando paulatinamente. En el segundo mes se realizaron
15 repeticiones y ya en el tercer mes, de igual manera, 3 series y ahí se dividió en 2 semanas. En las 2 primeras fueron 16 repeticiones y se terminaron las otras 2 de esos 3 meses con 18 repeticiones. Ok. Y con respecto a, no sé, el tiempo de descanso entre una serie y la otra, la frecuencia, ¿cómo lo manejan? De tiempo de descanso se les dio 30 segundos entre cada serie. Realmente sí, entre cada ejercicio y entre cada serie se les dio sus 30 segundos de descanso y... La frecuencia. Oh, sí, se les pedía que asistieran 3 veces por semana. Uh-huh. Okay. ¿Y cuánto tiempo después hiciste la valoración? Una vez terminados los 3 meses, en cuanto concluyeron. Sí, terminaron los 3 meses y en la semana posterior, todos precisamente para pues evitar como la pérdida de los efectos, ¿sí? Se puede decir. Ok, y posteriormente ya no hubo otra valoración, como para ver cuánto tiempo se mantuvo visto. No, no, realmente terminé justo la valoración final una semana antes de vacaciones, entonces, Okay. ajá, ya no, pues ya no bueno, alcanzaba. esa sería como una parte pues importante, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo se mantienen dichos efectos? Sí, para estaría. posteriormente, ¿no? Muy bien. Y ahora, hablaste que a los 2 años aparece el escafoides, Sí. pero ¿a los cuántos años regularmente terminamos o debería ya estar formado dicho pie plano? ¿No? Hemos visto que a los niños chiquitos de 3 años y ya les quieren poner zapatos ortopédicos, esos zapatos feos y pesados, ¿no? Sí. ¿A los cuántos años tendríamos que considerar que ahora si el paciente tiene un diagnóstico de pie plano? En la bibliografía se maneja que tienen oportunidad hasta los 6 u 8 años para que se forme la bóveda plantar, pero en el peor de los casos, por llamarle peor, se les da tiempo hasta los 10 años y después de ahí ya se considera patológico. Entonces es importante, ¿no? Que sí, podamos extender esa información a la población porque finalmente todo el mundo cree que a los 3, 4 años ya los niños tienen que tener su pie plano, bueno, su pie pues ahora sí fisiológico y les terminamos haciendo un mal más que un bien, ¿no? Sí. Y de acuerdo a lo que tú leíste, ¿qué es lo mejor para nuestros pies? Estar descansos. Estar descalzos. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Y por último, ¿qué le hacemos a los pies rígidos entonces si no les podemos dar tratamiento? Ahí se puede checar con un ortopedista porque si el pie ya tiene una deformidad grave y es doloroso, puede ser un candidato para cirugía. Entonces ya de ahí pues podemos ya entrar nosotros. Muchas gracias. Se da la palabra. Muy bien, una que ya tuviste con Ok, claro, la verdad te felicito. Creo que es un proyecto muy ambicioso. O sea, de aquí pueden salir muchísimo más proyectos. Sé que es el parteaguas. La verdad es que hablar de pies, muchos de los fisioterapeutas no los abordan, no lo consideran y considero que es un punto importante para incluir en las valoraciones. Y la forma, la verdad, de cómo se valoró el pie me pareció muy completa. Hubo puntos de que yo empezaba a leer cuando estaba con la tesis y decía, faltó esto, y adelante.